Hola, profe. Profe, ¿está hablando? Porque no escucho nada. ¿Se escucha ahí? Ahora sí. Uy, entonces a lo mejor de todo lo que dije no se escuchó nada. Eh, No, nada. O sea, yo al menos no había escuchado nada hasta ahora. ya, pucha, voy a repetir, ¿ya? Decía que primero quería hacerle una consulta, Camila, entre todo, para que no se me olvide. Me llegó un correo suyo, pero no sé si a lo mejor estaba bien que me llegara a mí o no, sobre Sí, responder una profe, encuesta. un cuestionario, sí. Ah, está bien entonces, ya. Era por si, sí, por si lo puede responder, por favor. Sí, sí, no hay problema. Si es que yo estaba confundido porque no sabía si era para mí. Em, ya, sí, no hay problema. Ya, lo que decía yo era que vamos a continuar. Gracias. Ya, avísenme si no se escucha porque no sé qué me pasó. Em, Decía yo que para la prueba parcial 2 entonces vamos a hacer una votación para que, una votación por UCampo, ¿ya? Para la fecha, porque eh, este, las fechas podrían ser el próximo lunes, el próximo viernes o el lunes subsiguiente, ¿ya? Ahora, independiente de la fecha, igual ustedes yo les doy un tiempo, digamos, bastante holgado para responder, así que es más por si se les topa con otra evaluación, ¿no? ¿Ya? Para que no hayan problemas, porque después, no sé, pues unos profesores, digamos, a lo mejor les complica que se tope justo una prueba con otra, pero también entender de que a lo mejor el formato del tiempo en que se resuelve no es el mismo, o sea, no sé cómo lo harán los otros colegas, pero yo por lo menos doy un tiempo prudente, ¿ya? Eso. Y eh, también les decía que había subido varios PPT, semana 8 de materiales en UCampo, ya para que lo miren, porque es lo mismo que vamos a ver acá, pero obviamente que el PPT está más completo, digamos, y yo aquí voy avanzando más rápido, ¿ya? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, Ya, profe. gracias. Ahí Joaquín, y Joaquín estaba, me había escuchado antes. No, profe, no había escuchado nada. Pues estaba hablando solo caleta de rato. Eh, ya, gracias. Bien, entonces, bueno, habíamos dicho que la derivada parcial tenía derivadas de primera derivada y derivadas de orden superior a medida que uno la iba calculando y también podía calcular derivadas mixtas, ¿cierto? O sea, teníamos la primera derivada respecto a x podía ser para una función z igual f de x, y. Em, También teníamos la primera derivada respecto de y, ¿cierto? Y podíamos hacer la derivada respecto de x y o la derivada respecto de ix, ¿ya? Que también la podríamos escribir como f de xy o f de ix, que estas se llamaban las mixtas, derivadas mixtas. Ahora, todas son importantes porque aquí uno puede calcular también la segunda derivada respecto de x, respecto de y, qué sé yo, ¿ya? Pero parciales. ¿Ya? Ahora, ¿por qué son importantes? Porque después nos sirven para calcular, por ejemplo, los gradientes o nos sirve para calcular algunos vectores, para llegar a un vector direccional o para hacer alguna relación con el discriminante también, que vamos a ver que nos sirve para calcular los máximos mínimos puntos de silla, ¿ya? Pero obviamente, como ya sabemos, eh, una derivada parcial en el fondo es una pendiente, ¿cierto? Pero pendiente no de una recta ahora, o podríamos decir una recta, ¿cierto? Una recta tangente, pero de un plano, ¿cierto? Que se convierte después en un plano
que puede cortar una cierta, bueno, qué feo eso, pero puede cortar, ¿cierto? Una cierta, un cuerpo, ¿cierto? De volumen 3D, y darnos una referencia respecto de, queremos cortar ahí, no sé, ¿ya? Y bueno, ¿para qué nos sirve eso? Porque eso nos permite calcular los máximos, los mínimos, puntos de silla o puntos donde la curva hace una, podríamos decir, una inflexión, ¿cierto? Un cambio bastante pronunciado, ¿ya? Y que se da mucho en esto, bueno, más que nada es para modelar las situaciones de no sé si decir de la vida cotidiana, pero en la naturaleza sí, ¿no? La naturaleza no tiene caminos que son rectos a menos que el hombre haga una carretera, sino que son caminos que van en curva, son formas de las montañas, cerros, eh, qué sé yo, cualquier cosa que queramos modelar matemáticamente, ¿cierto? Y que realmente es así, ¿cierto? El relieve marino, submarino o el relieve propio del terrestre, ¿cierto? Tiene formas que no son rígidas. Y bueno, al no serlo, entonces, y además que son 3D en volumen, entonces, bueno, estas derivadas parciales nos permiten a nosotros encontrar varias características de eso, ¿ya? Entonces, si teníamos, por ejemplo, esa función z, recordar que significa f de x, y en este caso, encontrar la pendiente m de la recta tangente, entonces encontrar la pendiente, vamos a decir m ya, para no estar escribiendo tanto, de la recta tangente en el punto P 2,1,4. ¿Sí? Y vamos a decir para. Aquí hay que hacer una diferencia porque hay que decir para qué plano lo estoy buscando. ¿Mm? Vamos a decir para el plano eh, x igual 2 y para el plano eh, igual 1. ¿Ya? Bueno, sea el plano x2 y el plano y1, ¿ya? En el fondo nos está diciendo que hay rectas que se transforman en planos, ¿cierto? Que van a cortar a esta expresión x cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado más 9. ¿Ah? Que en el fondo es como una circunferencia, ¿cierto? Que se transforma en una esfera, si es que la hacemos ahí. Entonces, bueno, para la letra A, como el plano es x igual 2, o en el fondo están diciendo que el plano x es x igual 2. ¿Para qué me dicen que el plano es x igual 2? ¿O para qué piensa usted que les pueden decir eso? En el fondo es para decirnos que em, si el plano es x igual 2, ¿ya? Entonces, lo que nos dicen es que x se mantiene constante, ¿ya? Y por lo tanto están diciendo que hagamos la derivada hagamos la derivada de la función z respecto de y o de y. ¿Por qué? Porque tenemos un plano donde hay un plano x igual 2 y para eso nosotros entonces vamos a hacer x constante para poder saber qué pasa con la derivada en la otra variable, ¿ya? Entonces hacemos la primera derivada respecto a y de la función. Como la función es z igual 9, constante, 0, x cuadrado, se mantiene constante x, 0, así que nos queda solamente la derivada de y cuadrado, menos y cuadrado, que sería menos 2. Perdón, ¿cierto? Menos 2i. ¿Ya? Ahí tenemos la primera. Pero inmediatamente tenemos que analizar que nos dicen que la, la pendiente que estamos buscando hay que evaluarla en el punto P. Hay que evaluar esta derivada en el punto P. Entonces, en 2,1,4, me parece que sí. Entonces, recordar que 2 equivale a X, 1 equivale a Y o Y 4 equivale a Z, ¿cierto? Las coordenadas. Entonces, la derivada nos dio
menos la derivada parcial respecto de y, nos dio menos 2i. Así que buscamos el valor de i, que es 1, y reemplazamos. Y eso nos da menos 2. Así que eso es la pendiente para esa función evaluada en ese punto para el plano x igual 2. ¿Ya? Y ahora, letra B, tenemos que hacer lo mismo para el plano y igual, ¿cuánto era? Igual 1. Si y igual 1, o sea, que tenemos un plano y igual a 1, entonces y se mantiene constante. ¿Sí? Así que por lo tanto, hacemos la derivada de la función respecto de x. ¿Sí? Entonces tenemos 9, es constante, es 0, menos x cuadrado, que sería la derivada, si ahí podemos derivar, sería menos 2x, menos y cuadrado, que en este caso constante, así que es 0, porque ahí se mantiene constante. Y el 9 es una constante sí o sí. ¿Ya? Así que esto nos da menos 2x, evaluado en, este era 2,1,4, entonces buscamos el valor de x, que es 2, así que reemplazamos. Y eso nos da menos 2 por 2. Y eso nos da menos 4. Así que menos 4 es la pendiente. Menos 4. No sé si ahí se ve, pero vamos a anotarlo acá. Menos 4 es igual a la pendiente de la recta tangente que pasa por esta función de dos variables en el punto 2,1,4 cuando tenemos un plano i igual 1. ¿Ya? Bien. Eso es para evaluar o encontrar la pendiente cuando nos dan un punto, pero nos avisan que hay planos que está cortando, y claro que hay planos porque si no, eh, porque tenemos que tener una referencia para calcular la pendiente, ¿ya? Ahora, esa era la primera derivada, ¿cierto? Eh, Podríamos hacer voy a correr eso. Ya, al revés. Regla del cociente, ¿ya? Bueno, la regla del cociente básicamente, ahí. Entonces, es la misma regla que aplicamos para las otras derivadas, pero, por ejemplo, si tenemos la función w, x cuadrado menos z cuadrado partido por y cuadrado más z cuadrado. Entonces, queremos calcular la derivada parcial de la función respecto de z. ¿Ya? Respecto de z. Ya, regla del cociente. Bueno, misma regla que ya conocemos, ¿cierto? Y la regla, como nosotros podemos hacer linealización de estas expresiones, entonces podemos aplicar las reglas que ya conocemos. ¿Mm? Entonces, bueno, la derivada de la función respecto de z va a ser, acuérdense que siempre el cociente quedaba al cuadrado, ¿cierto? Y después se hacía una resta de los productos de la derivada de uno respecto del otro, y así. ¿Mm? Entonces, la del numerador, la derivada del numerador respecto de z, nos da, bueno, x cuadrado es una constante, así que solamente nos queda menos 2z por la del denominador sin derivar, menos la derivada, bueno, la del numerador sin derivar, por la derivada del denominador.
y la derivada del denominador sería 2z nomás, ¿cierto? Bueno, que este es el denominador, ¿cierto? Ya. Entonces, solamente aquí lo que queremos es visualizar que la regla del cociente es la misma que ya conocemos, pero hay que tener solamente cuidado con aquella variable que nos están pidiendo derivar. ¿Mm? Bueno, aquí si multiplicamos menos 2z por i, son menos 2zi cuadrado, o menos 2i cuadrado z, ¿cierto? Y menos 2z por z cuadrado son menos 2z cubo. Y acá tenemos menos 2 más 2z cubo, así que se nos van a ir, ¿cierto? Y nos va a quedar 2z, 2x cuadrado z y 2i cuadrado z. ¿Sí? Ambos negativos nos van a quedar. Así que nos van a quedar, como ambos van a ser negativos y van a tener la misma menos 2z, así que vamos a factorizar por menos 2z. ¿De quién? Menos 2z factor de i cuadrado y ¿dónde está el otro? Acá, de x cuadrado. Sí. Partido por i cuadrado más z cuadrado al cuadrado. Bueno, básicamente mostrar la regla nomás, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto era una función W. ¿Por qué era una función W? Porque tenía x, y y z como variables, ¿ya? Ahora, si usted quiere calcular tres derivadas parciales, ¿sí? Em, para una función x y t, ¿ya? Saquemos la z, que puede ser x y t, podría ser, me quedo muy grande eso, ahí sí, e a la menos 3 pi t coseno de 4x, seno de 6i. ¿Ya? ¿Cómo quedarían ahí? Si hacemos, escribamos ahora la derivada respecto de x. Bueno, tenemos tres términos, e, coseno y seno, ¿sí? La derivada de un producto. Pero, como vamos a hacer las derivadas parciales, y justamente toca que cada, cada término, cada función que tenemos aquí, conlleva una sola variable. Esta tiene t, esta tiene x, esta tiene y, entonces no necesitamos hacer el producto propiamente tal, lo que necesitamos hacer es derivar cada una y las otras considerarlas como constantes, ¿no? Entonces, si vamos a derivar con respecto a x, esta no tiene x, esta tampoco tiene x, así que solo derivamos la que tiene x, la derivada coseno menos seno de 4x por la derivada de 4x, que es 4, me quedó feo, ¿cierto? Al revés. Menos 4 seno de 4x, ahí sí, ¿ya? Y lo otro se mantiene constante porque no tiene la variable que estamos derivando. Ahora, típico, el error típico de ustedes, bueno, ahí tienen que siempre tener cuidado de que los estudiantes no confundan em, el hecho de que el resto, por no ser derivable, seno de 6i o e a la menos 3 pi t, entonces desaparece y solamente queda o quedaría la derivada que andaba buscando, que era esa. ¿Mm? Hay que tener cuidado porque lo otro, como se mantiene como constante, hay que mantenerlo como constante. Algunos derivan lo otro como si fuera una constante como cero. ¿Ya? Pero puede ser. Lo que pasa es que nosotros nos estamos ahorrando todo el trámite de derivar la primera menos, o sea, la primera sin derivar, eh, por la segunda, más la segunda y qué sé yo.
pero aquí como hay 3, no estamos ahorrando eso. Entonces, por eso estamos haciendo rápidamente y lo otro considerando como constante. Porque claro, seguramente si hacemos todo más allá va a aparecer 0 y no se va a quedar igual, ¿no? Así que para ahorrarse esos pasos y porque también se entiende que ya a esta altura el estudiante se va a manejar con eso, ¿cierto? Ahora, derivada respecto de i. Primera derivada parcial respecto de i. Esta no tiene i, esta tampoco, esa sí tiene. Así que la derivada de seno de 6i es coseno de 6i por 6. 6 coseno de 6i, ¿cierto? Y lo otro se mantiene ahí, 3πt. Y el otro es coseno de 4x. Y la derivada respecto de t. ¿Mm? Bueno, la que tiene t es e a la menos 3πt. ¿Cuál es la derivada de e a la lo que sea? Es la misma e, ¿cierto? Por la derivada del exponente, en este caso que tiene la variable. Y el exponente que tiene la variable, o la derivada de eso sería la derivada de t, porque t nomás es la derivada de t es 1, así que 1 por eso es eso mismo. Así que nos quedaría menos 3pi e a la menos 3πt. Ahí está la derivada de esa. Y a lo otro se anota. Coseno de 4x, seno de 6i. Ahí tenemos 3 derivadas parciales para una misma expresión. ¿Sí? Bueno, como podíamos hacer 3 derivadas parciales para una misma expresión, entonces también podían aparecer las de orden superior. ¿Qué significa que una derivada fuera de orden superior? Que para una función z, una función z igual a f de x, y, por ejemplo, las derivadas parciales, las derivadas parciales de z respecto de x y de z respecto de y son a su vez, son en sí mismas funciones de x e y, ¿ya? Así que por lo tanto son susceptibles de volver a ser derivadas, ¿ya? Eh, y bueno, y aquí en donde aparecen entonces, por lo tanto, entonces aparecen la de orden superior, que es la segunda derivada de la función respecto de x, o la segunda derivada de la función respecto de y, ¿sí? Em, También puede aparecer la tercera derivada, qué sé yo, respecto, o la cuarta y así sucesivamente, ¿ya? Esto también se anota así como la derivada respecto de x, o segunda, ¿cierto? Respecto de x, de lo que ya se había derivado, ¿no? O la derivada respecto y de lo que ya se había derivado en y, ¿sí? Y a su vez, entonces aparece la derivada mixta, según esta definición, que como yo le había dicho, no es más que la derivada mixta de f de xy o ix, ¿sí? Que también se anota así como la segunda derivada de la función respecto de x respecto de y, ¿sí? O la segunda derivada de la función respecto de y respecto de x. Ahora, pasa que f de xy es igual a f de ix, si es que son continuas f de x, f de y f de xy y f de y x. ¿Ah? Si son continuas. Las derivadas parciales, f de x, f de y, f de xy, f de ix. ¿Ah? Y continua, bueno, tiene que ver con el intervalo donde estamos derivando. ¿Mm? Que por lo general son así, y por eso que podemos después calcular este, todo lo que buscamos, ¿ah? Como máximos, mínimos, y qué sé yo. Entonces, por ejemplo, si tenemos, vamos a decir z, x cuadrado y cuadrado menos
y cubo más 3x a la cuarta más 5. Una polinómica, ¿cierto? Entonces, hagamos la primera derivada respecto de x, la primera derivada respecto de y. La primera derivada, la segunda derivada respecto de x, la segunda derivada respecto de y las derivadas cruzadas, podemos hacer hasta la tercera derivada, ¿sí? Y vamos a hacer las derivadas cruzadas de todas. Entonces, la primera derivada de z respecto de x. La derivada de z respecto de x. Primera derivada. Entonces sería, aquí hay x, sí, sería 2x y cuadrado, ¿cierto? Recordad que como está en producto la y, no es una constante y por tanto hay que mantenerla. No es lo mismo que cuando se está restando, sumando, que y se hace 0. Porque aquí el y cubo no tiene x, así que es 0. El 5 no tiene x, así que es 0. Me queda el más 3 nomás. Y 4 por 3 son 12, x cubo. Tenemos primera derivada respecto de la función respecto de x. Segunda derivada de la función respecto de x. Entonces tomamos esta y la derivamos. O sea, cada derivada es una función en sí misma. Así que la función de esto sería 2x, sería 2 y cuadrado. Y esta, 12 por 3, sería 36x cuadrado, ¿cierto? X cuadrado. Bien. Tercera derivada de la función respecto de x. ¿Esta tiene x? No. ¿Esta tiene x? Sí. 36 por 2, si la derivamos, son 72x. Ahí tenemos derivadas de orden superior para eso, ¿cierto? Ahora tenemos derivadas, la primera respecto de y. Esta sería 2x cuadrado y, ¿cierto? 2x cuadrado y. Esta tiene y también, menos 3y cuadrado. Esta no tiene, así que es 0. Segunda derivada respecto de y. Tomamos esta entonces, esta tiene y solo nos quedaría 2x cuadrado menos 3 por 2 son 6y, ¿cierto? Tercera derivada respecto de la función respecto de y, que sería, esta no tiene y, así que es 0, y esta sería menos 6. Y ahora las mixtas. Derivada, vamos a derivar respecto de y, ¿de quién? De lo que ya se derivó respecto de x. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago es buscar la derivada respecto de x, la primera, ahí está, pero derivo ahora respecto de y. Y la única que tiene y es esta, porque esa no, así que es 0. Así que aquí sería, la derivada de y cuadrado es 2y. Así que 2 por 2 son 4xy. 4xy. ¿Ya? Ahora hacemos la derivada mixta de respecto de x, de lo que se derivó respecto de y. De la primera, acá. ¿Cuál tiene x? Esta nomás, esta no tiene. Así que derivamos x. La derivada de x cuadrado es 2x y 2 por 2 son 4xy. Ya, ¿se fijan que es la misma? Eh, bueno, eso se da porque son continuas en el intervalo, ¿sí? ¿Ya? Derivada mixta. Perfecto. Bueno, ya si el resto es hacer, digamos, resolver ejercicio, ¿cierto? Pero vamos a pasar a un concepto que es la linealización. Que en el fondo es un poquito aproximarse a valores de una expresión, de una expresión que es derivable parcialmente y que nos permite encontrar valores, ¿cómo se dice?, de aproximación
sobre todo cuando estamos buscando modelos que puedan dar, eh, a ver, modelos que puedan interpretar la realidad, pero nunca los modelos van a ser exactos, ¿cierto? No hay modelos que interpreten exactamente la realidad porque siempre hay variables que se van a escapar por muchas variables que coloquemos en una función. Así que por lo tanto, en esos casos, de todas maneras, bastante exacta cuando hacemos la linealización, pero nunca 100%, ¿cierto? Así que por lo tanto lo que estamos haciendo es tratar o buscar una función eh, que sea una ecuación del tipo del plano que vamos después a calcular, ¿no? Por ejemplo, si una función z igual a f de x, y, como ya sabemos, es diferenciable en un punto, P vamos a hacer x0, y0, ¿ya? Entonces la linealización se va a llamar L de x, y. La linealización se va a llamar L de x, y. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a significar L de x, y? L de x, y va a ser ahí, ahí sí, va a ser la función respecto de evaluada en x0 e y0. La función original, pero evaluada en los puntos, en el punto que nos den. Más la primera derivada parcial de x evaluada en el mismo punto. Multiplicada por x menos la coordenada x de ese punto. Más la función, la primera derivada parcial respecto de y evaluada en el mismo punto por la variable y menos la coordenada y de ese punto. ¿Ya? Esa es la expresión de la linealización. ¿Ya? Ahí. Bueno, se ve larga porque en realidad hay que escribir harto, pero no es tanto. Fíjese que es la función evaluada en el punto. Si usted evalúa una función en un punto, una coordenada, un x0, y0, le va a dar un valor, un número, ¿cierto? Vamos a poner 4, no sé. Más la primera derivada evaluada en ese mismo punto, puede que te dé 3, ponte tú. Y aquí te va a quedar x, porque x va a ser la variable que se mantiene constante, menos la coordenada, suponte que era 1. Más la primera derivada evaluada en el punto, suponiendo que nos dio 6, por ejemplo, evaluada en y, menos la otra coordenada, la coordenada y, que ponte tú que era 2. Entonces no queda algo tan extraño ni tan largo. Y si ustedes se fijan, esto tiene mucho que ver con una función que nos va a permitir de dos variables, ¿cierto? Se puede graficar, a eso me refiero. ¿Ya? Entonces se ve largo, pero no es tan así. Entonces se dice que una linealización de f, o sea, se dice que esto es una linealización de la función en un punto. ¿Ya? Esto se llama linealización de f, la función, en un punto P. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué significa eso? Significa que f de x, y, o sea, la función, se puede transformar en una expresión linealizada. ¿Ya? Y esto se le llama eh, esto se le llama aproximación lineal local. Si no me equivoco. Aproximación lineal local. O sea, lo que pasa es que si usted tiene valores, suponiendo, por ejemplo, tiene la raíz de 5,879 al cuadrado, ¿ya? Eso usted lo puede linealizar a la raíz de 6 al cuadrado. A eso me refiero. ¿Ya? Por eso se llama aproximación lineal local. ¿Ya? En valores, digamos, cuando hay ejercicio. ¿Ya? Entonces, para un punto XY cercano, entonces, un punto XY, usted puede tomar un punto XY cercano al X0, Y0,
evaluado en f de x 0, y 0, ¿cierto? Y entonces puede hacer una aproximación local lineal en x 0, y 0. Ahí se me había olvidado el puntito, ¿sí? Eso es una linealización, ¿sí? Entonces no olvidar, la función evaluada en el punto más la derivada parcial de la variable x evaluada en el mismo punto multiplicada por este ordenador más la derivada parcial en y evaluada en el mismo punto multiplicado por el otro ordenador, uno respecto de x y el otro respecto de y ahí nos da entonces la función linealizada. ¿Mm? ¿Qué significa a su vez? Entonces, por ejemplo, si tenemos la función f de x, y igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Entonces, en el punto, vamos a decir 4,3. Entonces, encontrar L de x, y. La linealización, ¿sí? Bueno, como decía la linealización, lo que había que hacer primero era, bueno, hay muchas cosas que hacer, ¿cierto? Pero lo que vamos a hacer primero es encontrar las derivadas parciales de x. La derivada parcial de x sería, bueno, la función aquí hay que expresarla como una potencia, ¿cierto? Si no, no. Ahí. La derivada parcial de eso sería un medio por x cuadrado más y cuadrado elevado a un medio menos 1, que es menos un medio, por la derivada de adentro respecto de x, que sería 2x. ¿O no? Sí. Pero ese 2 se puede ir con ese 2, así que queda x nomás. Ya, así que toda esta cosa va a quedar como x, x partido por la raíz de lo mismo que está ahí, x cuadrado más y cuadrado. Es la derivada, ¿cierto? Y inmediatamente, ¿qué es lo que hacemos? ¿Se acuerdan que la alineación era f de x evaluada en x0 y 0? Entonces lo que hacemos es evaluarla para 4,3. Entonces, x es 4, 4 al cuadrado es 16, e y es 3. Así que sería 9. 16 y 9 son 25, raíz de 25 es 5. Nos queda 4 quintos. ¿Mm? Ahora hacemos lo mismo respecto de y. Derivamos y. Como es lo mismo, nos va a quedar igual, por cierto, nos va a quedar un medio por la derivada de esto menos un medio, así que va a quedar abajito, y la derivada de 2i, y se va a ir con el 2, así que va a quedar y partido por lo de y. X cuadrado más y cuadrado. Pero ahora evaluada en 4,3, mismo punto, 4 es x, así que lo único x que está acá abajo nomás, arriba nos queda un 3. Y aquí nos da lo mismo, 25, así que es 5. 3 quintos. Ya tenemos las dos. Lo único que nos falta es saber cuánto es para la función, ¿cierto? F evaluada en x 0, y 0. ¿Cierto? Así que la función, ¿cuánto da? Da 5, ¿cierto? Porque si x es 4 al cuadrado e y es 3 al cuadrado, son da 25, raíz de 25 es 5. Así que ahí está todo. Recordar que este es el x0, este es el y0. Ahora la linealización de la expresión respecto de x y va a ser, ¿se acuerdan? Era la función evaluada en el punto, que nos dio 5, más la primera derivada evaluada en el punto, 4 quintos, multiplicada por x, menos la coordenada de x, que es 4, más la segunda o la primera derivada evaluada en y, 3 quintos, multiplicada por y, menos la coordenada de y, que es 3. Y ahí está, la linealización. Igual uno podría resolver aquí, por 5 más 4 quintos por x, 4 quintos por 4, negativo, 3 quintos por y, 3 quintos por menos 3, y bueno, llegar a una expresión más acotada, ¿cierto? Pero eso es en el fondo, ¿ya? Eso es linealizar. Ahora, suponiendo que, ¿para qué me sirve? Para una aproximación lineal local, ¿ya?
X, que era eso. A ver. Aproximación lineal local. ¿Mm? A ver. Aproximación lineal local para este valor. 4,01 al cuadrado más 2,98 al cuadrado. ¿Ya? Ahora, lo que le están pidiendo ahí a usted, fíjese que le están dando valores de X y valores de Y. ¿Ah? Entonces usted ya sabe que esto es un f de 4,01, 2,98, ¿cierto? Es el X0 y el Y0. ¿Mm? Entonces se pide que para esos puntos, con la función, la misma función, vamos a decir el f de x, y, que era x cuadrado más y cuadrado, usted puede hacer una aproximación. ¿Ya? Entonces, como el punto es 4,01, 2,98, podríamos entonces decir que ese punto se aproxima, ¿cierto?, a 4,3, ¿vale? Se aproxima, ¿cierto?, a 4,3. Por eso que los modelos son así. Se hace un modelo y después los valores que son de la realidad se van aproximando al modelo, ¿no? ¿Ah? Pero nosotros ya tenemos el modelo. ¿Se fija? Entonces, por eso yo digo que estos valores se aproximan a esto. Y para estos valores yo ya tengo un modelo de linealización. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora, como ya tengo un modelo de linealización, es ir reemplazando, ¿no? Entonces, la linealización ahora para 4,01, que no son el 4,3, sino el 4,01, 2,98, tiene un modelo de aproximación, ¿sí?, lineal local, que decía que era 5 más 4 quintos de quién, de x menos 4. Pero ese x es 4,01 menos 4, ¿vale? Más los 3 quintos por y menos 3. ¿Ya? Pero el y, ¿cuánto es? 2,98 menos 3. Ahí. Y ahí entonces podíamos encontrar una linealización de eso. ¿Ya? Bueno, y eso ahí hay que calcularlo, pero eh, esa linealización podría ser, debiese ser muy, muy exacta, muy cercana a 5. ¿Ya? Me parece que 4996. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Lo que estamos haciendo es, fíjese que esa linealización nos entrega un valor que pudiese ser a lo mejor un valor dependiente si es que tuviera una recta plano tangente. ¿Ya? Así que esto nos va a ayudar a calcular las rectas plano tangente después, porque por lo tanto, vamos a decir que si z se transformó, porque ustedes saben que z es f de x, y, ¿cierto? Pero esto se transforma a una forma linealizada de x, y, entonces, vamos a decir, f de la derivada parcial evaluada en x0, y0 por x menos x0, toda la primera parte, más la derivada parcial de y evaluada en x0, y0 por y menos y0, y ahora menos z, que es la expresión de la función, vamos a decir menos z, menos la, la función evaluada en x0, y0, todo esto igual a 0, entonces tendríamos una aproximación a una recta plano tangente. Bueno, de esto nace un concepto que se llama
el diferencial total. Entonces para eso ya diferencial total. ¿Ya? ¿Qué significa el diferencial total? A ver, vamos a decir que sea z igual a f de x, y, ¿sí? Una función para la cual las primeras derivadas parciales de f de x y f de y existen, entonces podríamos diferenciar, hacer un diferencial que nos diga o que nos permita derivar otras expresiones que vienen acompañando a veces a las funciones. ¿Ya? Entonces, si tenemos, o si sea z, f de x, y, una función para la cual las primeras derivadas f de x y f de y parcial existen, una función donde la primera derivada parcial de x, la primera derivada parcial de y existen, entonces los diferenciales de x e y son diferencial de x es delta x, diferencial de y es delta y. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se llama la diferencial de z. ¿Mm? Esto de acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si usted tiene, mira, el diferencial de z va a ser igual a la primera derivada de la función de x más la primera derivada parcial de la función de y. Y esto se le llama diferencial de z. Ahí, diferencial de z. ¿Ya? O, bueno, si uno lo quiere escribir como diferencial total, va a ser la derivada parcial respecto de x más la derivada parcial respecto de y de y. ¿Ah? Esto es lo que se llama diferencial total. Por ejemplo, si tenemos z igual a x cuadrado menos xy. Entonces, calcular el diferencial total. Bueno, hacemos de z respecto de x, que es la primera derivada. Esta tiene x y esta también. Así que acá sería 2x y acá sería menos y, ¿cierto? Después hacemos el diferencial respecto de z respecto de y, que nos va a quedar, este no tiene y, así que solamente este, menos x. ¿Mm? Y entonces solamente nos quedaría escribir la expresión como aparece acá. La primera derivada respecto a x de x, o sea, el diferencial de z va a ser la primera derivada respecto de x, ahí está, de x. Más o menos, en este caso menos porque ese es menos la primera derivada respecto de y, de y. Y ahí está. Diferencial total. Eso cuando tenemos dos variables. ¿Ya? Si tenemos tres, por ejemplo, tenemos tres variables, por ejemplo, de w, x cuadrado más 2y cubo más 3z a la cuarta. ¿Ya? Hacemos lo mismo. Hacemos la primera derivada respecto de x. Esta tiene x y ninguno más tiene x, así que sería 2x. La primera derivada respecto de y. Este es el único que tiene y, así que 3 por 2 son 6 y cuadrado. Y la primera derivada respecto de esta ahora z, que sería 12z cubo, si no me equivoco.
Y entonces ahora el diferencial total ya no va a ser de z, porque z es una variable más de la expresión, va a ser de w. ¿Sí? Y entonces anotamos 2x de x más 6y cuadrado de y más 12z cubo de z. Bueno, el diferencial total después tiene un uso. O sea, tiene uso. A ver, es que si lo hago vamos a demorar, pero es que tiene un uso, por ejemplo, el cálculo de las... eh, por ejemplo, si usted tiene eh, el movimiento de la... recuerde que todo esto son modelos. ¿Ah? El movimiento de la sangre en el sistema circulatorio por las venas del cuerpo del ser humano tiene un modelo que se asemeja al modelo de los circuitos. ¿Ya? Mientras más circuitos, bueno, circuito en serie, bueno, en serie y en paralelo. Y donde hay mucha resistencia, donde están los vasos sanguíneos, ¿cierto? La sangre se detiene un poco a generar un traspaso, ¿cierto?, de nutrientes y absorbe, digamos, qué sé yo, los contaminantes, los desechos, y después pasa por el riñón y todo eso. Bueno, se limpia la sangre, ¿cierto? O sea, el oxígeno en los pulmones o en el hígado, qué sé yo. Entonces, bueno, esto se asemeja mucho a eso. Eh, la expresión de las resistencias en un circuito eh, es así, ¿ya? Si nosotros hacemos la suma ahí, nos va a quedar R, bueno, el inverso, ¿cierto? Si hacemos la suma, van a quedar los que suman, el mínimo común que sería R1, R2, va a quedar en el numerador, ¿cierto? R1 por R2. Y abajo van a quedar las sumas de R2, de R1 más R2. Ahí. Sería como la expresión. ¿Qué tanto se resiste la sangre cuando pasa por venas y arterias? Tiene esa expresión. Entonces, eso nos sirve el diferencial total ahí, ¿no? Eh, a ver, que me voy a atrasar mucho si lo hago porque no. Ya, bueno. Voy a dejarlo como un ejercicio, lo voy a hacer y lo voy a subir mejor. Pero lo que quiero decir es que si tenemos hay un error aproximado en porcentaje de estas resistencias, R1 y R2, que están dados por valores porcentuales. ¿Ya? Eh, entonces, ¿para qué sirve el diferencial total? Para encontrar los errores máximos aproximados en un modelo y así tener certeza de qué es lo que qué es lo que puede pasar, por ejemplo, en personas que tienen resistencia al paso de la sangre en las venas, ¿no es cierto? El aplicar un medicamento coagulante o no, en qué porcentaje, en qué volumen y con qué porcentaje de error esto va a generar alguna mejoría o no. Eso, ¿ah? Son ese tipo de modelos. Pero no voy a ahondar en eso ahora porque vamos a demorar, ¿ya? Entonces, para la derivada parcial existe también regla de la cadena. ¿Sí? ¿Qué dice la regla de la cadena? Ustedes ya saben, ¿cierto? Dice que para un diferencial, es decir, para una expresión que es derivable, podemos aplicar regla de la cadena cuando tenemos una función dentro de otra función. Eh, entonces aquí en este caso, si z, f de x, y es diferenciable en x y, o sea, se puede derivar, ¿cierto? Es, es diferenciable en x, y, ¿cierto? Y además eh, x es igual a g pongámosle de t, ¿ya? Y, vamos a ver que va a ser h de t,
como funciones distintas. Son funciones diferenciables en t, son funciones diferenciables en t, ¿ya? Por dar una variable cualquiera. Entonces, z puede ser igual a la función f de x, y, que puede estar compuesta de un g de t con un h de t. ¿Ya? Y eso es diferenciable en t. O sea que tiene una derivada parcial que se puede hacer por regla de la cadena. O sea, que se deriva la función y se derivan las funciones por separado. Porque dice que son diferenciables en t. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Significa que de z a dt hay que hacer de z a dt. ¿Ah? Entonces, ¿qué hay que hacer para calcular de z a dt? Ahí. Hay que calcular de z a dx, la primera derivada parcial respecto de x, por la derivada de la función respecto de t, más la primera derivada parcial respecto de y, por la derivada de y respecto de t. Esta me equivoqué, es de x, porque siempre es cruzado, mire. Es así. Ese se cruza con ese. Y ese con ese. De x, de y, de y. Esta es parcial y esta es la normal que hacemos nosotros. Porque son diferenciables en la misma expresión. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Si tenemos, por ejemplo, tenemos z igual a x cubo y menos y a la cuarta. ¿Ya? Con x igual a 2t cuadrado. Y con y igual a 5t cubo, t cuadrado menos 6t. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer es calcular, vamos a calcular de z a dt. ¿Ya? Y vamos a calcular de z a dt en... vamos a colocarle ahí en t igual 1. En t igual 1. ¿Ya? Entonces, recordar la fórmula o la expresión, no sé. De z a dt va a ser la derivada parcial de la función respecto de x por el diferencial de x de t, más la derivada parcial respecto de y por el diferencial de y de t. ¿Ya? ¿Qué significa eso entonces? Significa que la primera derivada parcial respecto de x. ¿Esto tiene x? No, es 0. ¿Esto tiene x? Sí. 3x cuadrado y. ¿Sí o no? 3x cuadrado y. Ahí tenemos la primera. Esa ya la hicimos. Ahora, de x a dt. ¿Dónde está de x? Aquí. X en este caso. De x a dt significa que tengo que derivar eso. ¿Vale? La derivada de 2t cuadrado sería 4t. Entonces por 4t. Más. Ahí ya terminamos la primera parte. Derivada parcial respecto de y. Las dos tienen y, así que aquí nos va a quedar x cubo nomás, porque la derivada de y es 1, menos 4y al cubo. Por la derivada parcial, le hicimos esa. Ahora nos queda esto, la derivada, perdón, el diferencial de i a dt. De i a dt. O sea, hay que derivar eso de ahí. Así que la derivada de 5t cuadrado es 10t. 10t. Y la derivada de menos 6t es menos 6. Ahí. ¿Ya? El de z a dt. Entonces, como t era igual a 1,
Entonces, este, para x, hacemos x de 1, para x, cuando t es 1, sería 2 nomás, porque 1 al cuadrado es 1 y por 2 es 2. Y y de 1 sería 5 por 1, 5, menos 6 por 1, 6, ¿o no? ¿Sí? Eh, menos 1, ahí. Así que ahí tenemos los valores de y de x. Así que podemos reemplazar en todo y encontrar eh, el diferencial de la regla de la cadena. Entonces, nos quedaría de z a de t, era cierto, evaluado en t igual 1, va a quedar, cuando x es 2, entonces aquí sería 2 al cuadrado por y menos 1, eso nos da, eh, bueno, ahí no, es que no quiero demorarme en eso ya, pero en el fondo le están diciendo que ya tiene el valor de x, tiene el valor de y, tiene el valor de t. Entonces puede calcular la derivada total. No se parece que da 64. Ahí lo pueden evaluar ustedes, ¿ya? Regla de la cadena. ¿Mm? Muy bien, muy bien. Queda un poquito. ¿O no? Em, bueno, aquí yo les voy a dejar un par de ejemplos para que lo hagan ustedes, ¿ya? Para una función compuesta, eh, porque, bueno, hay regla de la cadena también para funciones compuestas, ¿ya? Funciones compuestas, ¿sí? Eh, o sea, que son del tipo z, ya entendemos que f de x, y, ¿cierto? Pero ahora con x, aquí x era un h de t, por ejemplo, y aquí no sé, pues un w de t. Pero ahora tenemos x va a ser un g de u, v, e y va a ser un h de u, v. O sea, todas las funciones, o sea, las funciones son de más de una variable, ¿sí? Entonces, si z es la función f de x, y es diferenciable, es la misma condición anterior, y además el x y el y tienen primeras derivadas parciales continuas, ¿cierto? Tienen primeras derivadas parciales continuas. Entonces, el, el de z al de qué habíamos dicho acá, nada, ¿cierto? Al de u. Lo que pasa es que aquí, mire, aquí tiene usted el u y el v, ¿cierto? El u y el v, olvidando un poquito de la función original. Entonces, aquí lo que se puede calcular en la regla de la cadena es un diferencial para u y un diferencial para v, ¿ya? El de u va a ser la primera derivada parcial respecto de x por la derivada parcial respecto de u, de x, ¿cierto? Más la primera derivada parcial respecto de y por la derivada parcial de y respecto de u. Es solo para u, porque es la primera variable. Y después hay que hacer lo mismo para la otra. Y bueno, y si hay más, hay que hacerla para todas.
de la primera derivada parcial respecto de x, de la derivada parcial de x respecto de v, porque era u, v, ¿cierto? Y más la derivada parcial de la función respecto de y por la derivada parcial de y respecto de v. ¿Ya? Que es lo mismo que hicimos acá, pero ahora son parciales las derivadas. No es como acá que se derivó todo porque era en función de una sola variable. ¿Ya? Entonces, vamos a decir ejemplo, ¿ya? Ejemplo, si z es x cuadrado menos y cubo, ¿ya? X va a ser ahora e elevado a 2u menos 3v. E y va a ser seno de u cuadrado menos v cuadrado. Entonces, determinar de z a de u y de z a de v, que son estos que están aquí, ¿vale? Vamos a dejar otro de si z es u cuadrado v cubo w a la cuarta, u va a ser t cuadrado w 5t menos 8, perdón, v, ¿cierto? Y w t cubo menos t. Entonces aquí vamos a colocar determinar. Vamos a determinar de z de z de t. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a dejar como para ustedes, ¿ya? Tareita. Ya habíamos comentado la clase anterior sobre el gradiente, ¿cierto? El gradiente y la derivada direccional. Ya. Básicamente, las primeras derivadas parciales a ver, ¿cómo podríamos decir? Son la forma que tenemos de expresar miren, si todas las derivadas de las razones de cambio, qué sé yo, las que nosotros hacemos respecto a las derivadas de una función, ¿sí? Van en direcciones paralelas de x o de y respectivamente, en los planos en este caso, ¿cierto? En los planos en que nosotros estemos trabajando. Entonces ahora introducimos una función vectorial, ¿ya? Cuyos componentes son derivadas parciales. Se introduce una función vectorial cuyos componentes son derivadas parciales. ¿Sí? Y esta se llama gradiente. Bueno, se lee gradiente de una función, ¿sí? Nabla, la letra nabla, ¿ya? Y que se escribe nabla de f evaluada en un punto o de la misma función, ¿ya? También se le dice vector gradiente o gradiente de f o gradiente de la función o qué sé yo, ¿ya?
Entonces, bueno, como aparece ese vector, entonces nabla va a ser igual a y tongo de la derivada de la función respecto de x más j tongo de la derivada de la función respecto de y. ¿Ya? Ese es para si tenemos un z igual a f de x, y. ¿Ya? Ahora, si tenemos un z igual a f, no puede ser z, ¿cierto? Si tenemos un w igual a f de x, y, z, entonces nabla va a ser y de la derivada parcial de x más j de la derivada parcial de y más k de la derivada parcial de z. ¿Ya? Bueno, ambos casos son gradientes de la función. ¿Ya? Ahora, el encontrar el gradiente no tiene ninguna complicación porque simplemente usted toma la función que sería f de x, y, por ejemplo, igual a 5y menos x cubo y cuadrado. ¿Sí? Y lo que hace es encontrar la primera derivada de la función respecto de x, la primera derivada de la función respecto de y, porque esta es f de x, y nomás. ¿Ya? Y luego lo escribe como el vector como corresponde, como dice ahí. ¿Ya? La primera derivada de eso sería 3x cuadrado y cuadrado, ¿cierto? Menos 3x cuadrado y cuadrado. Y la primera derivada respecto de y sería 5 menos 2x cubo y. Y después lo que hace usted es escribir el vector gradiente como corresponde. Primera derivada de la función respecto de x, menos 3x cuadrado y cuadrado. Usted le agrega el vector unitario más, en este caso sería más, ¿sí? Más 5 menos 2x cubo y el otro vector. ¿Mm? Bueno, pero aquí aparece entonces, ahora, esto lo podemos evaluar. Si me hubiesen dicho, además me hubiesen dicho que esto venía en un punto, o sea que nabla de f la tenía que evaluar en el punto 2,1, por ejemplo, entonces tengo los valores de x de y puedo llegar a un valor del vector. ¿Ya? Y bueno, eso nos da un vector posición, ¿cierto? Que a su vez nos lleva a lo que se llama la derivada direccional. ¿Sí? Que en el fondo es una expresión donde el gradiente es el gradiente, vector gradiente, ¿cierto? Nabla es esencial para su obtención. O sea, se necesita el vector gradiente. ¿Ya? Entonces, la derivada direccional de la función, x, y vamos a decir, ¿sí? Va a ser el vector gradiente de la función en ese mismo x, y por el producto punto del vector unitario. ¿Ya? ¿Y qué es el vector unitario? No es más que es el vector unitario, es el vector de coseno del ángulo respecto de y más el seno del ángulo respecto de j. ¿Ya? Es como cuando ustedes calculaban, cuando tienen la circunferencia y quieren un puntito, siempre lo son coseno, seno, ¿cierto? De algo, y ahí uno va calculando de una coordenada. Bueno, aquí es lo mismo. Ahora, cuando el vector unitario no lo tengo, o hay otros vectores que no son, tengo que yo darle la dirección, tengo que buscar la dirección hacia el vector unitario,
Entonces ahí los tengo que calcular nomás, ¿cierto? Que en el fondo no es más que normalizar el vector, ¿no? O sea, es decir, el vector unitario va a ser la distancia partido por el valor absoluto del valor, que esto es normalizar el vector. ¿Mm? Bien, bien. Bueno, no, se nos va el tiempo, así que vamos a dejar planteado el plano tangente y recta normal. Para la próxima clase, ¿sí? En el fondo, cómo llegar a un plano tangente y una recta normal que se parece a lo que hicimos anteriormente de la linealización, ¿sí? Para poder encontrar las ecuaciones de las rectas paramétricas. O sea, bueno, cuando uno quiere encontrar estas rectas, aparecen las rectas paramétricas y otras, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para encontrar los extremos, máximos, mínimos, que son a relativo, absoluto, y los puntos de silla. Y para encontrar estos máximos mínimos, vamos a ocupar una, ¿cómo se dice? Una estrategia en el fondo, que son los multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? Así que eso lo vemos el lunes, porque ahí terminaríamos con la derivada parcial. ¿Mm? Bien. Bueno, les quito más tiempo, jóvenes, del que ya les he quitado. Así que nos vemos el lunes. Le voy a acuérdense de la votación para que veamos cuando hacemos la pruebita. Independiente de la fecha, recuerde que igual vamos a ir avanzando en los contenidos, ¿no? ¿Ya? Ya, jóvenes, que estén bien, ¿eh? Chao, profe, gracias, que esté Chao, bien. chao. Igual, que les vaya bien. Chau. Chao, chao.